Visión Global Radio le invita a realizar un recorrido en el que descubrirás a nuestro maravilloso Dios, mediante reflexiones que te llenarán de aliento para enfrentar tus desafíos cotidianos. Prepárate para compartir con nuestro maravilloso Dios la eternidad. Y ahora con ustedes, el profesor Rolando Espinosa con el tema: Es un privilegio saludarte al iniciar este día. Quiero compartir contigo la meditación Cantar en la cárcel. Hechos 16:25 nos dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Cantar himnos en la cárcel, lugar de palabras obscenas y maldiciones. ¿A quién se le puede ocurrir? A Pablo y a Silas. Estos dos siervos de Dios estaban en la cárcel por haber liberado en el nombre de Jesucristo a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero en lugar de alegría, la liberación de la joven produjo mucho malestar en los amos, porque ella era una buena fuente de ganancias para ellos. Alarmados ante la perspectiva del fin de su negocio, estos inescrupulosos hicieron arrestar a Pablo y a Silas por el pretexto de que estaban alborotando la ciudad. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Entonces sucede lo imposible. A la medianoche, Pablo y Silas comienzan a cantar alabanzas a Dios, agradecidos por haber sido hallados dignos de sufrir el oprobio de su causa. Ellos cantaban y los presos escuchaban. ¡Qué interesante! ¿Por qué, en lugar de maldecirlos, estos hombres de corazones endurecidos los escuchaban? Porque se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse. De repente, dice la Escritura, se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel. Se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Pensando que los presos habían escapado, el carcelero ya se iba a quitar la vida, cuando Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Temblando, el carcelero preguntó qué debía hacer para ser salvo. Al instante vino la respuesta: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Asombroso, ¿no es cierto? Y pensar que todo lo bueno que sucedió en la noche comenzó con cantos de alabanza en una oscura cárcel de Filipos. ¿Qué lecciones podemos derivar de este relato? Al menos dos. Una es que no importa cuán difícil sea nuestra circunstancia, nada puede impedirnos tener una canción de alabanza en el corazón. La otra, que no importa cuánta oposición Satanás y sus secuaces presenten al Evangelio, hay mucho poder en la palabra de Dios. Lo mejor del relato es que no solo el carcelero creyó en Jesucristo con toda su casa, sino que también la joven, librada del mal espíritu, acogió seguir a Cristo. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Padre Celestial, que en medio de las dificultades de este día, yo pueda conservar un canto de alabanza en mi corazón. Nuestro maravilloso Dios fue presentado con el mayor objetivo: que usted conozca al Dios vivo que está cerca de ti, para fortalecerte y brindarte su perdón al entregar a su Hijo por nosotros.